Todas las mentiras del mundo, con Diego Serradilla y Blay Peris. ¿Qué os parece si os digo que se juntan un madrileño y un navarro a crear o a seguir el taller de luthier de un viejo maestro? No es un chiste, ¿vale? Parecía el arranque un chiste, pero no es un chiste. Estamos hablando de Glissando Luthiers, que son un taller de luthiers, creadores de guitarra artesanos, que llevan desde el año 2012, tienen su taller aquí en Madrid, y no solo nos enseñan a construir guitarras, ¿no? También de alguna manera enseñan a amar ese oficio, ¿no? Un oficio que de alguna manera se está perdiendo. Manuel de Oliveira, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien. Acércate un poquitito más al micro, porfa. ¿Se está perdiendo ese oficio de luthier, tú como luthier de Glissando? Bueno, supongo que como todos los oficios se están perdiendo un poquito, ¿no? Todos los oficios que trabajamos con la mano. Pero bueno, nosotros como tenemos una escuela, te diré también que yo tengo la suerte de conocer a mucha gente que se quiere dedicar a ello, ¿no? Que poco a poco vuelve a la curiosidad o que se quiere reinventar, pues trabajando con las manos, volver a todo ese tipo de trabajos. Pero bueno, al final todos los oficios que trabajamos con las manos o la artesanía estamos un poquito abocados a desaparecer, ¿no? Tal y como funciona el mundo a día de hoy, ¿no? En ese sentido, no sé si vosotros tenéis un canal de YouTube, subís también contenido a redes sociales, etcétera. ¿Os habéis tenido que adaptar de alguna manera a este nuevo mundo para que se os conozca también? Hombre, sí, desde luego. Yo además totalmente, yo tengo un teléfono inteligente desde hace 4 años y ha sido como tener que ponerme al día de absolutamente todo. ¿Antes no lo tenías? No lo tenía, no. Tenía esa suerte, la verdad. Pero pues sí, nos ha tocado y seguimos intentándolo. Seguimos sin entender nada, pero al final, a día de hoy, para que llegue la gente hasta ti, pues hay que meterse en todas estas historias. Que por otro lado no están mal porque nos permiten llegar a mucha gente, pero bueno, funcionan con un ritmo muy distinto a cómo trabajamos nosotros realmente. Pero hacéis también una cosa que son las sesiones musicales, ¿no? Que se pueden escuchar. Precisamente la música que hemos escuchado un poquito al principio es una canción de Lucas Pérez Calleja, uno de los chicos que está en el taller con vosotros, también buen amigo. Eso, en el fondo, también estáis haciendo un poco de arte, ¿no? Ahí. Pues sí, claro, eso fue una idea que lo hablábamos mucho, ¿no? De cómo llevar al taller a los músicos, ¿no? Porque al final nosotros construimos guitarras para que las toquen los músicos. Y es como si fuéramos dos mundos separados, pero al final realmente todo es la misma historia. Entonces se nos ocurrió esta idea con un alumno también que se llama Alejandro, que había trabajado en el mundo del cine y era cámara y todo esto. Se nos ocurrió la idea de invitar a músicos para que probaran las guitarras de nuestros alumnos, lo cual era pues para nosotros una muy buena idea porque por un lado podíamos ver cómo tocaban nuestras guitarras músicos profesionales, podíamos entender mejor lo que estábamos haciendo nosotros, los alumnos podían ver cómo sonaban sus instrumentos bien tocados. Y luego nosotros nos dábamos el gusto de conocer a músicos, de que ocurrieran cosas en el taller más allá del cotidiano, ¿no? Del trabajo en el banco. Precisamente, Blay, yo creo que tú tenías, no sé si tu abuelo era carpintero o... Sí, mi abuelo justamente era ebanista también. Yo nunca llegué a conocerlo, pero siempre yo me lo imaginaba como un hombre rudo y siempre he tenido la pregunta de qué conexión hay entre el arte y la artesanía, ¿no? Que al final la propia palabra incorpora está a la incorporada, otra, ¿no? Está unida, sí. Curioso. Y claro, me lo preguntaba en el caso de mi abuelo, que al final hacía sillas o hacía mesas, ¿no? Pero en vuestro caso
la conexión es todavía más directa. Al final hacéis el instrumento que luego sirve para crear una canción. Y además, tú también eres músico, ¿no? Es decir, que también tocas la guitarra que luego te generas. La pregunta es ¿en qué se parece y qué se diferencia también el proceso de crear una guitarra y el proceso de crear una canción con una guitarra? Bueno, pues mira, crear una guitarra, por un lado, tiene una parte que tiene mucho que ver con la técnica, con el método, ¿no? Una guitarra es un objeto bastante complicado, que tiene que ser cómodo, que tiene que sonar bien, y entonces pues hay un montón de cosas que hay que respetar, sobre todo si quieres que lo que salga al final pues funcione y sea una buena guitarra. ¿Qué tiene que ver con el arte? Pues yo te diría que todo. Yo esa distinción entre la artesanía y el arte siempre la miro como, para mí, como los artistas son los artesanos que han conseguido vestirse de cierta importancia, ¿no? Porque al final cada uno está trabajando, unos con la materia, unos con el sonido, pero en una guitarra confluyen un montón de cosas que se considerarían arte, ¿no? Está el dibujo, está casi que la escultura. Además, las guitarras se hacen con intención de que no solo de que suenen bien, sino de que sean bonitas. Es más, te diré que la mitad de la gente que se compra una guitarra que no es músico profesional se la compra por el ojo, porque le gusta, porque es un objeto que tiene mucha prestancia, ¿no? Que enamora. Yo la verdad que tengo más guitarras de las que necesito y siempre me parece que son pocas. Y conozco a mucha gente que le pasa lo mismo. Entonces, al final, estás creando un objeto que es singular, que es difícil de hacer, que se hace con las manos. Y si hay una diferencia entre la artesanía y el arte, pues yo no sé muy bien cuál es, la verdad. Supongo que al artesano es el que... No sé, realmente el artesano es el que se considera un trabajo normal y el otro no, pero al final es crear desde la nada, ¿no? Sí. Que es al final... Convertir la nada en algo, ¿no? Sí, estás convirtiendo la nada en algo que se va a utilizar, ¿no? En algo tangible. Eso de que es algo que se va a utilizar, yo creo que sí que... Bueno, para mí hay una cosa muy importante, que es que si haces una guitarra que es muy bonita, que es muy increíble, que es muy novedosa, pero al músico no le vale, esa guitarra no sirve de nada, ¿no? Es como un reloj que no da la hora. Quiero decir, no tiene ningún sentido. Entonces, para mí sí que, por lo menos a mí me da mucha paz a la hora de hacer guitarras, eso, saber que son objetos que la gente los va a utilizar, que van a tener una vida después, ¿no? Y que tienen que funcionar de una cierta forma. Sí que hay unas ciertas normas, pero que son la esencia de ese propio objeto, ¿no? Fíjate, estaba pensando, vosotros también tratáis de utilizar, digamos, elementos naturales, lo industrial, por así decirlo, intentáis estar apartados, no sé si prácticamente de ello, o sea, tenéis en ese sentido un cuidado especial por lo artesano, ¿no? Por la artesanía. Bueno, mira, es que nosotros además tenemos, por lo menos yo lo digo, yo he trabajado en bastantes talleres, yo también he sido carpintero, ¿no? Y tenemos la suerte de tener una escuela, de enseñar. Entonces nos podemos permitir trabajar, como quien dice, a la antigua y con mucho tiempo, porque para enseñar, para explicar, hay que tomarse el tiempo de hacer las cosas. No tienes que hacer tantas guitarras al día porque, pues bueno, nuestra actividad es otra. Nosotros nos dedicamos a enseñar a gente que quiere aprender. Entonces sí que trabajamos mucho, como se ha trabajado siempre, a mano, y con la idea de que el alumno aprenda cómo se hacía eso de toda la vida, y luego ya si él quiere mecanizar sus procesos, pues lo hará o no lo hará, pero nosotros podemos trabajar muy a la antigua. Obviamente usamos máquinas y obviamente mecanizamos ciertas cosas, pero sí que trabajamos en eso, en el detalle, en entender cómo se hace y en poder hacerlo tú con tus propias manos. Claro, ese temple, ese mimo en el detalle, a veces parece... Eso lleva tiempo, ¿no? Y eso es algo que parece a veces que va un poco a la contra del sistema productivo actual. Te preguntaba antes fuera de cámaras porque nos sorprendía, pensamos que un proceso como el de la creación de la guitarra no estaba en general en el mercado tan industrializado como nos has dicho que sí está, ¿no? Que al final la mayoría de las guitarras vienen de fuera. Y te preguntaba también al final
¿qué diferencia hay entre una guitarra que se hace a través de un proceso industrial y una guitarra que se hace a través de un proceso artesanal, ¿no? Porque tú me comentabas el ejemplo de la sastrería. Sí, o sea, que es lo que te decía, ¿no? Como podría ser la diferencia entre un traje hecho a medida, ¿no? O una prenda que compras en cualquier tienda rápida y barata, ¿no? Al final yo de sastrería no tengo ni idea y seguramente yo no lo distinguiría, pero en manos de un músico, de una persona que le guste la guitarra, yo desde que trabajo haciendo guitarras lo noto muchísimo más. Una guitarra hecha... Tú cuando coges una guitarra y es especial, eso hay un trabajo detrás, ¿no? En que sea cómoda, en que suene como no estás acostumbrado, que cojas una guitarra, la toques un poco y digas, qué buena guitarra, ¿no? Qué gusto, qué ganas de tocar. Y eso, pues ahí hay mucho trabajo detrás. Es muy difícil hacer una guitarra, encontrar una guitarra de 200 euros que te dé eso, porque es normal, porque hay que trabajar en muchos detalles, en muchas pequeñas cosas que al final todas juntas hacen que el instrumento suene y el instrumento sea único, ¿no? Sea especial. Y por eso un músico profesional tiene un buen instrumento, ¿no? Porque al final no es lo mismo. Hay un ejemplo incluso que yo creo que ya todo el mundo puede identificar, que es, por ejemplo, la repostería, ¿no? O sea, nos damos cuenta tan rápido de cuando un pastel es industrial o cuando lo ha hecho el pastelero de toda la vida, ¿no? Lo notamos en los sabores, en los olores. Al final viene siendo lo mismo. O sea, echamos de menos la autenticidad porque es algo que se está perdiendo. Se está perdiendo. Y oye, por curiosidad, ¿cuánto tiempo se tarda en construir una guitarra? Bueno, yo te puedo decir cuánto tiempo tarda un alumno en construir una guitarra, por ejemplo, que es nosotros más o menos tenemos estimado que tardan unas 200 horas. 200 horas. Unas 200 horas que nosotros enseñamos de una manera un poco loca para los tiempos que corren, que es que les damos libertad absoluta para organizarse el tiempo como ellos puedan, porque al final tenemos alumnos tan diversos que entonces 200 horas pueden ser 2 meses como pueden ser un año, ¿no? Pero sí, más o menos unas 200 horas una primera guitarra se tardan. Y te diría que yo, una guitarra bien hecha, en menos de 100 y pico de horas, ya me estoy saltando cosas si tardo menos, la verdad. O ya estoy trabajando mucho más estresado de lo que me gustaría realmente. Así que sí, se tarda un tiempo.